Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Estamos aquí para presentar la tercera novela de Daniel Pérez Morales, Media hora de silencio. Yo voy a ser breve porque creo que los que tienen que hablar son tanto Daniel como Paco Gómez Escribano, que es la persona que va a presentar este libro. Paco Gómez Escribano es escritor, tiene tiene muchas novelas, pero tres fundamentales dentro del género negro, que son Lumpen, Yonki y la última, que es Manguis. Luego ahondaremos más en Media hora de silencio, pero ahora le quiero pasar la palabra a Paco. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. Una presentación con gente, esto es la hostia. Y bueno, pues yo encantado, me lo dijeron que se quería presentar a Dani y encantado, ¿no? Y yo cuando conocía las novelas de Dani, pues dije, bueno, vamos, esto es un poco raro, ¿no? Porque esto hacer Ninglum. Y lo tuve que buscar en el Google, lógicamente, ¿no? Y ya vi que esto era arce negro. Y vi que era un árbol de Canadá, y vi que se sacaba... Vamos, arce negro es el que es un tipo de canillejas, en canillejas no hay arce negros. Del arce negro saca el jarabe de arce, que es la bebida de Canadá. En canillejas no va más bien el jarabe de cebada. Y entonces ya investigué, digo, ¿por qué ese tío se ha llevado la novela al Canadá? Y ya estoy investigando por ahí, bueno, pues me enteré de que tenía una tía, que de pequeños venían a visitar a la familia, que traía fotos, y él se quedó fascinado con esta historia, ¿no?, de Canadá, con las fotos, con los coches, y entonces pues se llevó ahí las novelas. Las novelas, la primera, como sabéis, es Arthur Nigrum, y bueno, pues nos presenta a una policía que se llama Isabel Lemer, y a esa policía le asignan a un compañero que es un tipo que no es nada convencional y que tiene un pasado tormentoso. Solo sabemos de él que perteneció a las fuerzas especiales, que era francotirador y muy bueno, y que además es alcohólico y que tiene no sé cuántos problemas. Yo espero que en la cuarta novela nos explique de una jodida vez el origen de Noah Page, ¿no?, que es el compañero de Isabel Lemer. Y en la primera novela pues se enfrentaban ahí a un depredador sexual, que era un asesino en serie, y bueno, pues para ser primera novela y tal, lo hace con bastante solvencia, con tanta que yo me acordaba de tanto bestseller de los guiris que hay por ahí por las estanterías del Carrefour, que son una puta mierda, con todo respeto, pero de verdad, ¿no? Y de leer la de Daniel y dices, joder, no merecería esta novela más que muchas que están en las estanterías de las gasolineras. Pues sí, pero la cosa es como es. Y luego nos presentó otra vez a los dos personajes en una novela que se llama Sin aire, y ahí pues aparece un asesino en serie que parece que hace unos crímenes iguales que unos que se hacían hace muchos años, no sé qué. Bueno, ya te mete ahí el gusanillo del misterio, e independientemente de la trama, que está bien y tal, yo creo que uno de los fuertes son los personajes, ¿no? Porque claro, él coloca a esta Isabel Lemer, que es una tía convencional, es una tía inteligente, guapa, lista, es una profiler, y luego el Noah Page es un tío que a ver, tonto no es, pero es un alcohólico que está ahí, que si bebo, que si no bebo, que no sé qué, que no sé cuántos, que tiene unos traumas de no sé qué, que tal. Y entonces, claro, la contraposición de esos personajes, uno normal y otro tan estrafalario, yo creo que es el fuerte de la novela. Además, los personajes de Dani pues son pues reales, en el sentido de que, bueno, que hacen... los tíos son de homicidios y todo esto, y claro, pues se meten en unas investigaciones muy fuertes, tan fuertes que en cada novela a alguno le pasa algo y se tiene que retirar a un hospital o a reponerse del... O sea, son humanos porque investigan unas historias que evidentemente, claro, yo, un policía que estaba todo el día ahí viendo muertos, no sé qué, y asesinos y violadores, y estaba todo el día ahí tomando un bocata de calamares, no me lo creo. Entre los dos personajes surgen unos conflictos muy gordos y les afecta. Y en esta entrega vuelve a pasar lo mismo otra vez. Otro de los fuertes es, independientemente de la trama, que vuelve a ser en Canadá,
pues lo que uno va buscando, lo que el lector va buscando, qué va a pasar entre Noah Space y Isabelle Lemaire en esta novela, ¿no? Y vuelven a pasar cosas, porque les enfrenta ya unas movidas que dicen, joder, pobrecillos, pero que al lector le agarra ahí y estar deseando pues seguir leyendo, y venga, yo ahora me levanto de la siesta, hago a leer otro poco y tal, y es flipante. Y bueno, el tema de esta novela, pues hay de fondo hay una visita del Papa a Canadá y demás, y hay un asesinato muy brutal, y luego pues va habiendo otros asesinatos que en teoría las víctimas tienen que ver con la primera, pero eso en principio no se sabe, ¿no? Y al final nos lleva, sin desvelar nada porque lo pone en la sinopsis, pues al tema de las sectas, y al tema de las sectas destructivas, ¿no? Entonces él lo que plantea ahí es una secta ahí de taraos que quieren hacer un atentado y la leche, ¿no? Y bueno, yo no quiero hablar tampoco mucho porque quiero que hable él. Pero vamos, tú citas ahí, pues por ejemplo, el tema de David Koresh con Waco, que murieron más de 70 personas, el reverendo Jim Jones, nuestro líder de secta emérito, el Manson, O sea que son cosas que son reales, no es ninguna tontería. Hay gente que, bueno, pues por lo que sea, pues tenemos don de gente, tenemos un magnetismo personal, somos guapos, altos, y hay gente que lo utiliza esto para comer el coco a los demás y llevarles hasta suicidarse, un suicidio colectivo. Y bueno, voy a aprovechar para hacerte la primera pregunta, porque dicen por ahí que es que los que leemos novela negra que nos gusta el morbo y que nos gustan los asesinatos. Yo creo que no. O sea, por lo menos a mí lo que me gusta cuando leo una novela negra y hay un tío que atraca un banco, a mí lo que me gusta es ver por qué ese tío decide atracar un banco, o por qué ese asesino en serie. Bueno, en asesinos en series está claro, son porque están enfermos, ¿no? Pero no, cuando se comete cualquier tipo de delito, a mí lo que me interesa es por qué ese tío comete ese delito. Y claro, uno que va a trabajar 8 horas diarias y coge el metro, y los niños, a mí no me interesa literariamente, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte por qué en este caso has elegido el tema de las sectas, y también quería preguntarte qué te pasa a ti, pues, con tantos asesinos en serie y asesinatos, ¿qué te pasa a ti? Que estoy muy mal. No, bueno, por partes. El tema del por qué nos interesan todo esto, los asesinos en serie o la violencia en general, yo creo que por un lado es entender el porqué. Si voy un poco más allá, creo que queremos entender el porqué también para sentirnos más seguros, porque parece que nos movemos más cómodos en un mundo de certezas que no cuando ocurren estas cosas. Recientemente pues ocurrió esto en Piot, Guadalajara, una familia entera y demás, y uno dice, pero vivimos en un mundo donde pasa esto y ya está, ¿no? Y queremos encontrar esas certezas para movernos más seguros. Y luego yo creo que también enganchan las novelas negras porque dan como cierto sentido de, salvo excepciones, ¿no? Porque hay veces que hay novelas planteadas desde el punto de vista completamente del asesino y demás, que creo que tienen otro objetivo. También tiene cierta atracción porque vuelve a establecer como cierta simetría en el mundo, ¿no? Cierta justicia. Algo que dices, bueno, pues esto que está así como un poco torcido, volvemos a poner el cuadro recto, ¿no? Que es cuando descubren que es el mayordomo. Y luego, por otro lado, el tema de las sectas es una cosa que siempre me llama mucho la atención. Y bueno, en el curso de cuando estaba escribiendo las novelas y demás, siempre he estado muy enganchado a estas cosas, y como arbitrariamente a veces empiezo a engancharme cosas de internet así muy siniestras, muy morbosas, voy navegando por ahí y demás, pues me encontré con las fotografías de lo que son la secta esta del Templo del Pueblo de Jim Jones, que son unas fotos, están en internet. 900 y pico muertos. 900 y pico muertos, pues creedme que las fotos de 900 y pico muertos tomadas desde el aire impresionan, ¿no? Porque es una cosa, y dices, bueno, pues más o menos estas tragedias siempre impresionan, pero esto también impresiona un poco el misterio, es decir, ¿cómo es posible? O sea, te pones a ver la historia
Y dices, vamos a ver, aquí hay 900 personas en una sala y de repente un señor convence a todos los demás de que se tienen que suicidar. Y allí van las madres llevando a sus hijos para darles veneno a los hijos y luego bebérselo ellas. A 900 personas, 900 no sé cuántas salas, no, me salían más. ¿Cómo es posible? Pues tengo que saber por qué. Y entonces en ese saber por qué, da la casualidad de que, bueno, este caso en particular pues está muy documentado, porque como son los americanos hay muchas asociaciones de las víctimas, memorial, no sé qué. Entonces está muy documentado. De todas las charlas que dio Jim Jones se guardó mucho registro sonoro. Las cintas que eran por entonces cassettes se digitalizaron, se pasaron, y hay fundaciones y demás donde toda esa información está disponible. Está disponible incluso la charla con la que se convenció a 900 personas: suicídense ustedes. Y claro, yo teniendo que entender por qué, cuáles son los mecanismos que lleva todo esto, pues me fui por supuesto a la charla, ¿no? Asegurándome, esto es como lo de los mensajes subliminales en el heavy metal, no va a ser que me digan algo muy chungo y me dé por suicidarme yo también. Alejas las tijeras, alejas el cuchillo de untar la mantequilla y demás, y te pones a escuchar. Y porque dices, claro, si llega alguien a tu casa, un comercial, y no es capaz de hacer que te cambies de operador de telefonía, ¿cómo es posible que alguien convenza a 900 personas de que se suiciden? Y entonces pues escucho a ver cómo se convence a alguien, ¿no? ¿Cómo puede llevar ese proceso? Entonces escucho la charla entera, 40 minutos, 45, no sé. Y me lleva a un misterio aún mayor, que es, pues si es imposible suicidarse escuchando esto. Yo qué sé, escuchabas el sermón del hombre deslavazado, ese personaje tan carismático, pues veías que era una persona que tenía mucho odio, mucha ira, mucho rencor interior, muchísimo narcisismo, y se ve a la legua y dices, ¿y cómo arrastró a tanta gente, ¿no?, hacia esta espiral de destrucción? Entonces quise llegar más allá y ya me puse a estudiar un poco más a fondo todos los mecanismos internos, porque luego no es tan sencillo como que llega un señor y convence a todos. Hay muchos mecanismos internos, muchas dinámicas de grupo en las que se realimenta el propio grupo. El propio grupo es a veces tan responsable de empujar e inflar esa burbuja. Y claro, llegas a un mundo tan fascinante sobre el comportamiento humano, sobre todo el comportamiento social, que además no está muy separado de muchos fenómenos que a día de hoy, sin ser por ejemplo lo de David Koresh o este tipo de sectas características de Norteamérica, pero cuando hablamos de otras organizaciones terroristas, otros grupos fanáticos, las dinámicas son muy parecidas, ¿no? Y lo encontré fascinante. Entonces, como estaba en el curso de la escritura de una novela, pues dije, bueno, voy a ver cómo ensamblo todo esto, porque me gustaría meterlo en una novela, trabajarlo, elaborarlo. Me sirve para aprender a mí, descubrir todos estos misterios, y ya de paso pues a ver si hay una novela con la que hacer una presentación tan maravillosa como hoy. Bueno, el último caso de adopción colectiva fueron las elecciones, que ganó Rajoy. No es una cosa que... Claro, no es lo que dice Daniel, votar a Rajoy, no, te están comiendo el tarro durante toda la campaña electoral. No, pero en este sentido hay un periodista que se llama Pepe Rodríguez, que ha escrito varios libros y además ha intervenido en el Congreso en diversas comisiones que investigaban sectas y demás, y este tío se metía en las sectas a investigar y él lo tenía claro. Lo primero que hacía era firmar un poder notarial para, si se quedaba enganchado, que fueran a sacarle, porque él había visto tantas cosas extrañas que él era un tío inteligente y un tío, pero es que en las sectas no captan a fontaneros, muchas veces son gente con carrera y tal, quiero decir, no tienen nada que ver la inteligencia, pues son técnicas de control mental, y él lo que hacía era eso, firmar un poder. Él se metió en Hare Krishna, se metió en Testigos de Jehová, se metió en un montón de sitios, ¿no? Y era para que le rescataran, porque él era consciente de que él no era inferior a cualquier acólito que pudiera caer, ¿no? Entonces, bueno, interesante el tema. Por cierto, me pasas el enlace de la charla del reverendo. Bueno, ha habido muchas sectas destructivas y, bueno, del Templo del Sol, no sé qué. Bueno, total, que se mete este tema en la novela y la novela, la verdad que está muy bien. Yo creo que la literatura, además de entretener, pues
pues te tiene que... La literatura debe entretener cuando eres adolescente, luego ya cuando eres adulto, además de entretener, pues tiene que hacerte reflexionar y desde luego te hace reflexionar en el sentido de lo que decía Daniel. ¿Cómo es posible que tal? Bueno, pues es posible. Otra cosa que te quería preguntar es ¿cómo se te ocurrió esta pareja, ¿no? El mecanismo este de poner a una chica tan no sé qué, y claro, eso funciona literariamente, pero funciona literariamente si lo haces bien, y él lo ha hecho bien. Hay otros escritores que lo hacen muy mal y no, y entonces esa pareja me parece a mí que son muy, muy peculiares, y quería preguntarte si nos vas a desvelar el secreto de Noah Page en alguna de las entregas. Alguna, pero tienen que seguir comprando. ¿Te parece Twin Peaks? De lo que dure. No, yo creo que al final una de las cosas es que creo que en realidad la magia de las novelas no siempre es tanto la trama como los personajes. Entonces sí que es algo que me tomo en serio porque siempre me ha gustado. Muchas veces he leído novelas y he echado de menos conocer mejor a los personajes que aparecían, ¿no? Estas procedimentales policíacas donde solo ves que casi parece un manual, pero no, con diálogos, pues se me queda un poco vacío. Entonces muchas veces tengo la curiosidad de decir, joder, pues me hubiera gustado que se desarrollara hasta este hombre que están interrogando, que parece interesante y demás. Y entonces es algo que yo intento, como me escribo para divertirme, pues me divierte crear personajes y trabajar con eso, y sobre todo conseguir que el lector empatice con los personajes. ¿El por qué son tan distintos? Pues porque en el fondo tiene truco, claro. Quiero decir, si dos personas son como Hernández y Fernández en Tintín, pues es difícil someterlos a situaciones donde realmente tengan que dar, entre comillas, todo lo que pueden, ¿no? Es más bien cuando nos ponemos en situaciones un poco extremas, dificultosas, problemas de convivencia, problemas de carácter, de talante, de filosofía, cuando realmente puedes expandir todo el abanico de lo que somos las personas. Realmente y esto, bueno, llega un poco más allá, ¿no? No nos conocemos tanto a nosotros mismos si nos rodeamos de gente exactamente igual que nosotros, trabajamos de 9 a 5 y llevamos una vida más o menos normal, que cuando se nos pone en una situación verdaderamente extrema, esas situaciones en las que uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Bueno, pues eso es lo que yo intento trasladar a las novelas. Te voy a poner a un compañero que no sepas cómo llevar, te voy a poner situaciones en las que no sepas cómo reaccionar, y ahí es donde estas personas realmente van a demostrar realmente lo que son. Incluso yo creo que ellos mismos se están conociendo a sí mismas a través de los líos en los que les metan. Sí. Ahora me toca a mí. A mí me gustaría hablar un poco de la novela desde que la leí. Hay una frase que dicen, que ahora yo tengo muy presente, que dicen que optimismo es llevarte un libro a la playa cuando tienes niños. Yo tengo 2 y la novela de Daniel me la leí en 2 días. La podía haber leído en 1, pero esa es una de las características de todas las novelas de Daniel, cómo engancha a los lectores. Pero particularmente yo creo, ya se lo he dicho, que esta es la mejor. A mí es la que más me gusta porque mantiene todas las virtudes que tienen las 2 anteriores, que es un poco, ya lo hemos hablado de ello. Los personajes, lo trabajadas que están las novelas, como el lector nota el trabajo que tienen. Pero a mí en esta fundamentalmente me ha gustado muchísimo, también porque se nota ese trabajo en la trama. Y me gustaría que hablaras un poco, porque me ha sorprendido que ya hubieras empezado la novela y que quisieras meter, como has comentado, el tema de las sectas. Porque yo pensaba, o por lo menos conozco a muchos escritores, incluso yo, si no tengo toda la trama en la cabeza no empiezo a escribir. No sé si eso te pasa a ti, he visto que no, porque quieres meter la trama. Me gustaría cómo es el proceso creativo, cómo te sientas a escribir una vez que ya lo tienes todo pensado, o vas poniendo retos a tus personajes y a la propia historia. Pues un poco como sucedió es que yo empecé a escribir, yo encontré esto, tuve que deshacer lo que estaba haciendo y tuve que empezar de nuevo con esto, que me convenció mucho más, ¿no? No sabemos si hemos perdido una novela aún mucho mejor. Mi proceso de escritura no es tan perfecto como decir, pues tengo la trama, la tengo cerrada, voy a resolverlo así. Julián Ibáñez lo llama escaletas, ¿no? Cierro una especie como de idea fundamental de por dónde quiero llevarlo,
qué puede pasar y determinados puntos que van a ser fundamentales sobre los que se va a sustentar toda la novela, ¿no? No vaya a ser que después de llevar 300 páginas salte una inconsistencia que me la tire para abajo. Y luego a partir de ahí hay espacio para, por un lado, seguir una trama determinada, pero sí que me dejo bastante libertad para ir corrigiéndolo sobre el camino. Realmente lo que intento plantearme son novelas abiertas, pensando en cómo cerrarla, eso sí, pero con distintos, que me pueda abrir distintos caminos. Es decir, aunque yo lo cierre así, el asesino era el mayordomo, ¿cuántos caminos puedo abrir para llegar a que el asesino fuera el mayordomo? Y es donde voy trabajando. Pero todas son novelas, eso sí lo voy a admitir, que llevan mucha corrección, recorrección y recorrección sobre la propia trama, sobre los propios personajes. Me ha llamado la atención, una vez pues activé por error el documento Word, ¿no?, típico donde voy trabajando, y estaba todo absolutamente corregido no sé cuántas veces. O sea, no había ni una sola palabra, no coincidía en una sola palabra que hubiera escrito en el primer borrador, ni una. Entonces eso puede explicar a lo mejor el por qué resultan más o menos así elaboradas y demás. Y te preocupas también porque es otra de las cosas que yo destacaría de tus novelas, no solamente de estas, sino de todas. El problema de la verosimilitud. Tus novelas están situadas en Canadá, son dos personajes, pero todo es muy creíble, incluso, ¿sabes? Asesinos en serie, sectas destructivas, pero todo parece muy creíble, nada es exagerado ni... A mí, vamos, en tus novelas son completamente, prácticamente podrían ser noticias que han salido en el periódico. Sí, sí me preocupa la verosimilitud, de hecho es casi lo que más me preocupa, porque además son historias también un poquito extremas y demás, y que a veces es que resulta que incluso para sucesos reales es difícil aportar la verosimilitud, ¿no? Yo mismo, si a mí me cuentan, mira, pues cogiendo como ejemplo lo de Jim Jones, ¿no? Aquí hay un señor que coge, suelta a todos estos acólitos una charla de media hora y todos se suicidan al momento. Claro, a mí me cuentan eso y digo, ya, esto es expediente X, ¿no? Yo qué sé, un misterio de estos. Y no, sucedió en realidad. Y como yo no sé explicármelo a mí, intento entenderlo y demás, pues claro, luego tengo que preocuparme de explicárselo al lector. Y ahí es donde tengo que trabajar todo el tema de la verosimilitud para ver cómo llego a que el lector también se crea eso, ¿no? Y lo pueda ver también desde distintos puntos de vista, desde las víctimas, desde el acólito, desde el propio líder, desde los investigadores. Y yo creo que el secreto de la verosimilitud es intentar precisamente coger todos esos campos, porque si los vemos con visión de túnel, quizá los perdamos. ¿O sigo hablando yo? Sí, pues nada, pues bueno, lo de Canadá, es que no sabemos nada de Canadá, joder. No hay un tenista, no les gusta el fútbol, se murió el otro día Leonard Cohen y todavía alguno decía, joder, pues si era canadiense, hostia. Entonces, yo sí que quería preguntarte, aparte de lo de tu tía que vivía allí y todo eso y tal, porque bueno, yo también tenía una tía en Fuenterrabía y no escribo las novelas en Fuenterrabía. ¿Por qué Canadá? Porque además hay que echarle huevos. Porque hay, hombre, si por ejemplo hay muchos escritores de novela negra que bueno, como un homenaje a los clásicos y tal, pues aunque escriban de Madrid o de Barcelona y tal, siempre hacen una novela americana. Pero es que Estados Unidos, aunque no hayamos estado, lo conocemos, coño, porque hemos visto las películas, no sé qué, está todo el día en la tele, pero Canadá, pues, ¿tú sabes si se comen en Canadá perritos calientes? O, no, quiero decir que le has echado cojones y que aparte de lo de tu tía, ¿por qué tomas esa decisión? Bueno, aparte de esa otra parte más instintiva y demás, ¿no? Una vez que arrancas y dices, ¿y por qué no? ¿No? Mi mecanismo es al contrario, digo, bueno, ¿y si lo intento y por qué no? Y empiezas a descubrir que tiene ventajas. Y dices, jo, pues son ventajas con las que me siento cómodo. Sí, yo me creo todo. No, claro. No, pues por ejemplo, es una cosa, bueno, es un territorio al final, es un país que te permite jugar con muchas cosas, lo urbano y lo natural hasta el infinito, lo salvaje, ¿no? Es territorios inexplorados, son mezclas de culturas, pero mezclas de culturas que no es que se mezclen los franceses con los ingleses, es que tienen los esquimales, tienen indios, 200 millones de clases de indios.
tienen esa mezcla un poco, ¿no? Cuando hablamos de los escritores americanos, pues de toda esa cultura que importada de Norteamérica, y sin embargo todavía también resisten muchas cosas europeas. Entonces, también como escenario teatral, es decir, si pienso que la novela en realidad donde la llevo es como el atrezzo del teatro, el escenario que le pongo de fondo, ¿no? El mural, digo, pues si es un mural que me queda muy bien, digo, pues venga, vamos a probar, y como al final pues más o menos yo creo que es una fórmula con la que me siento cómodo y demás. Y sobre todo también porque me ayuda a mí a explorar, y digo, pues mira, voy a conocer mejor este país, voy a investigar este país, cómo funciona, como tal. Probablemente, si me pongo a pensar en otras novelas y algo que pudiera escribir, digo, pues es que me voy a sentir tentado a lo mejor de no llevármelo a Canadá, pero a lo mejor a Japón. Porque también para mí escribir es viajar, es una manera de viajar, de explorar, y me resulta divertido, y por eso me siento así de cómodo. No sé si te he dado más unos argumentos suficientes. Sí, no, pero que te quiero decir que bueno, que si te gusta Canadá, pues también lo podías investigar en Google y escribir una novela de España, que es más fácil. Que es lo que yo te quiero decir, que es que hay que echarle cojones para hacer lo que tú has hecho, y encima pues te ha salido bien. Bueno, otra cosa que te quería preguntar, porque hay escritores también que bueno, dentro del negro, pues ya sabéis, hay policial, hay detectivesco, hay no sé qué. Aquí parece que te has elegido lo policial, y luego hay escritores también pues que tienen sagas de policías, sagas de detectives. Otros no, otros incluso lo ven contraproducente porque dice, bueno, es que me voy a encasillar. Otros tienen su pareja de policía, su pareja de detectives, pero entre medias publican otras cosas. Y a mí me gustaría saber por qué tú te has decantado por lo policial y por repetir los personajes. Bueno, repetir personajes también pues tiene la comodidad de que ya los conoces, no tienes que caracterizarlos mucho más que... Pero ¿por qué policial y por qué saga? Y si has pensado alguna vez salirte de esta saga y hacer algo distinto como un reto, o incluso también algo distinto de lo policial. Sí, yo cuando empecé a escribir no escribía policial, no era algo que quería explorar otras cosas antes, pero sí que probé al final, pues porque siempre me ha llamado mucho esos géneros, sobre todo en el cine. Yo he bebido mucho del cine y quise probar, y yo creo que lo que tiene el policial es que te permite muchísimo margen de maniobra a la hora de explicar en el fondo lo que son todas las historias del mundo mundial, que es un poco una especie de confrontación entre el bien y el mal, ¿no? Desde los tiempos de la Biblia, prácticamente todo lo que se ha escrito es eso, ¿no? La confrontación del bien y del mal, intentando ahí encontrar, qué sé yo, qué soluciones al misterio de la naturaleza humana. Y yo creo que el género policial es el que mejor permite esto, ¿no? Permite también la denuncia, permite las relaciones personales, permite describir muchos mundos a través del policial. Y luego el por qué lo de la saga, pues fíjate, de eso voy a admitir que no tengo la culpa yo, no ha sido una decisión realmente meditada ni voluntaria. Lo que ocurrió es un poco cómo fue el proceso de creación de las novelas. Yo escribí las 3 novelas que ahora se publica la tercera, todas estaban escritas antes de que se publicara la primera. Yo empecé a escribir sin ánimo de publicar nada, porque no creí que fuera a poder publicar nada, y entonces escribía solo para divertirme. Y escribí una primera novela y se la prestaba a mis amigos de Canilleja, porque ya que la había escrito, que te lea alguien por lo menos, ¿no? Si no es un poco triste. Y entonces pues les gustaron y tal, y al final pues me pedían, oye, pues más de lo mismo. Y como me pidieron más de lo mismo, pues escribí una segunda novela más de lo mismo. Y como volvió a gustarles, me dijeron, oye, pero claro, ¿qué es lo que pasa entre los personajes y tal? Haz otra de lo mismo. Y yo dije, pues otra de lo mismo. Total, que al final me vi con 3 novelas escritas, ninguna publicada, con los 3 personajes, pero fue más accidental que otra cosa. Y sí que pienso a veces en abrirme a otros personajes, otras historias, otros contextos, pero bueno, de momento yo me siento cómodo con esto porque veo que me siguen dando mucha libertad para poder seguir escribiendo sobre lo que realmente quiero y siento. Y luego también te quería preguntar, porque es también una novela se detectan muchos sentimientos entre Noah Page y Xavier Lemaitre, y ahí hay como una tensión, como una cosa que vamos, que los vas a enrollar.
comprad el... No, eso lo que sucede es que a veces me interesan, yo qué sé, el amor romántico literariamente no siempre termina de interesarme, no termina de engancharme en la historia del chico conoce chica y demás, final feliz, pajaritos. Me gusta explorar a veces en este plano emocional y de sentimientos otras vías alternativas, de decir, bueno, pues claro, es una situación un poco particular. Me interesan a veces esos otros amores o relaciones que no sabemos cómo describir. A veces se consuman, a veces no se consuman, pero creo que existen muchas maneras de quererse, de amar, de guardarse lealtad, ¿no? Y que no siempre encajan con lo que es el prototípico amor romántico. Y son elementos con los que me gusta jugar, o sea, y además que es un poco natural, me sale así porque cuando he escrito otras cosas también los exploraba. Respecto a si se van a enrollar o no, si te soy completamente sincero, no lo sé. Y bueno, otra cosa también, pues estas novelas la verdad que son un flipe, porque aparte de que las historias son buenas, los personajes, las tramas, pero ahí te has tenido que documentar de un montón de historias, macho, porque te habrás tenido que documentar primero de Canadá, luego te has tenido que documentar también de... Yo no he escrito nunca así de policías porque me da mucha pereza documentarme de procedimientos policiales, pero te has tenido que documentar de procedimientos policiales. Y luego te has tenido que documentar, imagino, del escalafón, porque además en la novela nombras distintas policías y tal, que yo no tengo ni idea, pero supongo que serán, que existirán de verdad. Vaya paliza te has pegado, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que una vez que te pegas la primera paliza para la primera novela, te sirve para las otras tres. Eso sí. Sí, lleva documentación, pero es que a mí la documentación no me da ninguna pereza. Puedo pasarme horas y horas aquí, que claro, es el vicio de Google, Internet, ¿no? Que vas a documentarte sobre, pongamos en este tipo de novelas, ¿no? Un asesinato, un delito, lo que sea, que te lleva a otro enlace, que te lleva a otro enlace, que te lleva a otro enlace, que te lleva a una foto aérea de Jim Jones y la secta, ¿no? A mí me enriquece mucho ese proceso. El proceso de documentación para las novelas es tal y tanto lo que me gusta que a veces estoy escribiendo, me tengo que documentar sobre algo y me olvido completamente de escribir para solo dedicarme a documentarlo. Y no es una cosa que lleve mal, no es que sea así de listo, lleva mucho trabajo de documentación, pero se me hace muy ameno, la verdad. Luego sirve para ir de listillo con la gente, te tomas unas canas y dices, pues sabes que la policía hace estas cosas y tal, pero bueno. Bueno, antes comentaba todo el trabajo que se notaba que tenía en las novelas, y otra de las cosas que también es admirable en Daniel es que con toda la documentación y todo el trabajo que lleva, en la novela no haces alarde. No sabes que hay muchos autores que, como tienen que investigar y documentarse tanto sobre ese tema, al final se nota mucho en el libro y hacen unos apartados enormes y dices, bueno, en fin, esto tenía que durar la mitad. En ti no. Ese trabajo se percibe, pero no se hace pesado, no impide el ritmo de la novela, que es algo también muy, muy característico de tu forma de escribir, que es el ritmo. ¿Cuál ha sido la parte más complicada de esta novela y cuál la más gratificante? Sobre el tema de lo del alarde es cierto, pero porque yo creo que un trabajo tan importante o más que escribir es borrar, ¿no? Y hay que tener un poco presente al lector cómo va a percibir la novela. No hay que ver una novela cuando se escribe, yo no lo veo desde el punto de vista de mí mismo escribiendo, lo veo más bien cómo va a sentirlo. Intento ver qué pasaría si el lector está leyendo esto y cómo está encontrando la información. Respecto a... ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Cuál ha sido la parte más complicada de escribir esta novela y la más gratificante? Vale, pues lo más complicado de escribir, lo veo muy claro, ha sido intentar contar de una manera verosímil que estas cosas pasan, porque hasta a mí mismo me resulta difícil de creer, ¿no? Una historia particular que me resulta muy difícil de creer, el tema de la secta Unshiriko en Japón, ¿no? Estos que llenaron de gasarín el metro, ¿no? Y ¿cómo? ¿Qué? ¿No? Y como yo no lo entiendo, es muy difícil hacer creer, ¿no?, a quien lo está leyendo algo que es tan increíble. Eso ha sido lo más difícil. De hecho, le he dado muchas vueltas y muchas vueltas al personaje, ¿no?, Emanuel, que es la contraposición, es el líder de la secta y tal, cómo perfilarlo, cómo crear su psicología, su manera de hablar y de pensar
hacerlo lo más creíble posible. Luego no sé si se conseguirá el objetivo, pero la intención estaba. Y lo más gratificante, pues lo que más me gusta a mí mismo, o lo que más me divierte cuando yo mismo repaso las novelas después, es ver la evolución de los personajes. Me gusta ver cómo van cambiando y cómo incluso a veces me van sorprendiendo a mí mismo, porque muchas veces esta magia que dicen que a veces pasa a los 3/4 de novela, de que los personajes cobran vida propia, que tiene su razón de ser, pues ver cómo van evolucionando, cómo son los mismos, cómo su personalidad no son los mismos cuando están en la página 200 o 300 que cuando están en la 10 o la 15. Cuando te pones a escribir, entonces piensas mucho en el lector más que en ti como escritor. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. En mí como escritor no pienso tanto, porque escribes de una manera visceral, escribes porque quieres y porque lo necesitas y además lo vas a hacer. Es en el momento ya de a lo mejor elaborar lo que va a ser el producto final, borrador, repaso, cuando sí empiezo a pensar y decir, madre mía, qué truño iba a meter aquí, o cosas de estas, o este personaje sobra, este personaje porque la novela lo que tiene el propio proceso es que puedes cometer errores que saquen al lector completamente de la novela, ¿no? Y eso es con lo que intento tener cuidado, de decir, bueno, si lo voy a llevar por este camino, cómo lo va a ir sintiendo, cómo lo va a ir viendo, pero eso sobre todo es en la fase más final de la novela. Al principio es que de lo que es el borrador original a lo que al final es el producto ya con la portada y todo, es que hay un universo. No sé si estás de acuerdo tú con eso, Paco. Sí, la verdad que sí. Pues respecto a lo que tú has dicho, joder, a mí me pasaron una baza a un editor de una novela de un detective privado y me decía el editor, joder, esto es la hostia, porque como el tío detective sabe, no sé, y eso era una colección de informes, no había quien se lo tragara, ¿no? Y entonces, claro, él lo ha hecho muy bien también en ese sentido, no, es un policial, pero claro, si empezamos a perdernos en procedimientos policiales y tecnicismos y demás, eso al final perjudica el ritmo y al final el lector no, pues abandona la novela. Bueno, dos preguntas, porque a mí una de las cosas que me fascinan más que las sectas es que hay escritores que no leen y entonces siempre eso no lo entiendo, porque digo, pues si no lee, ¿cómo vas a escribir, no? Entonces se nota que Daniel es un tío muy, muy leído. Y yo te quería preguntar, pues, aunque te he leído por ahí que tus referentes son que si Cormac McCarthy, no sé, pero no se parecen tus novelas a Cormac McCarthy, porque a mí tus policías se me parecen más bien a los de Matt Bain, ¿no? Que son más reales, como más de andar por... ¿Quiénes son tus referentes? Y luego también quería decirte, antes de que se me olvide, que es un libro también, lo que hablábamos antes, ¿no? Que no solo te entretiene, sino que te hace reflexionar. A lo mejor dentro de 10 años no nos acordamos de la trama de este libro en concreto de Dani, porque ya tendrá muchos, pero sí nos acordaremos de que escribió un libro de sectas y que iban y sin embargo el libro tiene una trama que está muy bien resuelta y tiene unos personajes que son la hostia, ¿no? Entonces, dos preguntas, dinos cuáles son tus referentes literarios y dime tú qué piensas, al ser lo tuyo una novela policial y de trama, de los escritores que no escriben policial y que no tienen trama, porque se puede escribir sin trama ¿no? ¿Tú qué piensas cuando lees una novela de Julián Ibáñez, ¿no? Que por ejemplo no tienen mucha trama, pero cuando termino dices, hostia, a mí me da envidia, ¿no? Porque lo que a mí como escritor me hace seguir escribiendo es la trama, y al lector, cuando consigues escribir sin trama y a la peña le gusta, pues un flipe. Entonces, eso, dos cosas. Referentes literarios y qué opinas de los escritores que escriben sin trama y que no escriben policial. Bueno, pues los referentes, es que claro, me mencionas a Cormac McCarthy, es que en 1000 años, por mucho que quisiera escribir como Cormac McCarthy, va a ser imposible, es que no se va a parecer nada a mí una novela y casi mejor que no lo intente. Hay otros que no son Cormac McCarthy que sí me puedo sentir más identificado, que cuando leo y demás, y sí percibo que su manera de escribir
es muy parecida, o yo me parezco, sí que es una manera que es muy sencillo que yo me empape de eso, ¿no? Conviene que no lea demasiado porque es posible que se produzca el contagio. Yo con el que más parecido he encontrado es con John Connolly, el irlandés que se va allí, Maine, Sí, sí, a mí ¿no? también. Con Charlie Parker. A mí también me ha parecido. Hay quien me lo ha comentado, dice, pues me recuerdas a John Connolly, y yo leo a John Connolly y digo, pues sí, John Connolly, sí, cierto. Y sobre las novelas sin trama, yo creo que eso es todavía más difícil que escribir una novela con trama. Ah, que sí. Sí, sí, claro, por supuesto. Porque claro, la trama es un poco trampa, ¿no? Planteas un misterio, tienes que resolverlo y demás. Escribir sin trama, bueno, Flaubert decía que el momento cumbre, y es una novela que él siempre quiso escribir, ¿no? De lo que es lo más excelso que puede hacer un escritor es escribir una novela sobre nada, porque es la pureza del lenguaje, ¿no? O sea, que consigas enganchar sin contar nada, eso ya es como el milagro, ¿no? Y con las novelas sin trama yo creo que pasa un poco parecido, tienes que tener mucho más arte, mucha más maestría para enganchar, ¿no? Invitar a pasar la página y que realmente no haya una secuencia temporal donde ahora sucede esto, plantea este misterio, lo sortean de esta otra manera. Yo creo que eso todavía tiene más dificultad. Es algo con lo que yo todavía no me atrevo, fíjate, con eso te digo todo. Desde luego Julián Ibáñez, pues, hombre, es un maestro, entonces es alguien que puede hacer esto. Yo no me atrevo, no me veo preparado para hacerlo como lo hace él. Yo voy a hacer una pregunta, pero pediría a la gente del público que vaya pensando, porque vamos a abrir el turno de preguntas y vamos a darle a Daniel. Como has comentado antes que has corregido mucho de tu novela, que corriges mucho tus trabajos, ¿hay alguna parte de esta novela que hayas tenido que borrar, que te haya costado, que te una parte que te gustara y que te ha costado mucho dar a la tecla de delete? Sí, sobre todo tienen que ver, siempre tengo que volver a una, es que tengo un personaje secundario ahí que es la forense Vera Jugar, que me encanta, o sea, me lo paso muy bien escribiendo sobre ella. Y claro, yo qué sé, pues una vez que la forense coge y ha hecho sus cosillas y tal, pues claro, ya en realidad para la historia tampoco tengo mucho más que aportar. Pero siempre le escribo unas cuantas escenas más, que a la pobre luego tengo que dejarlas fuera, pero solo por el placer de pasar un ratito con ella. Esa es la que más me cuesta, la verdad. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar a Daniel? ¿Alguna pregunta inteligente? No como las que hacemos Paco y yo. Sí, yo quería preguntarle que cuándo es el spin-off de la forense, precisamente. No me tientes. Que lo intentamos colocar rápido. Pero me encantaría hacer un spin-off de la forense. ¿Una pregunta más? La forense sí, me parece un personaje muy interesante, pero esta vez los secundarios me han parecido soberbios, sobre todo ese policía que luego acabas descubriendo que engaña a su mujer con un hombre. Es como una mini historia dentro del libro que me enganchó muchísimo. Sin embargo, la forense, como ya venía desde el principio, la veo más estereotipada, ¿no? Es una mujer que para mí sale un poco de CSI, una forense muy cuidada, muy gótica, lesbiana. No me parece de la vida, no me parece cotidiana. Sin embargo, ese policía engañando a su mujer y cambiando el turno para irse con un chaval me enganchó mucho en esta última novela. Hombre, es que te parecería más interesante si vieseis lo que he borrado. No, es verdad que lo que sucede, por ejemplo, con esta historia del policía, hay una intencionalidad siempre que los secundarios no sean de cartón piedra, ¿no? Me gusta que tengan un trasfondo, me gusta que haya una historia por detrás y además que sean historias que puedan enganchar por algún lado y explicar algunas cosas que dices, bueno, pues no lo esperaba, ¿no? Me ha sorprendido, no pensaba que fuera a ir por aquí la historia, pero luego una vez que la ves completa, dices, pues sí, tiene todo su sentido, ¿no? Creo que parte de lo que tengo una intención en cada una de las novelas es que los secundarios expandan el universo de la novela, no tanto que acompañen o sirvan, como llama Hitchcock, MacGuffins, ¿no? De solo para poner algo ahí que a la gente corriendo detrás de un misterio, sino que expandan el universo, ¿no? Me gusta que el lector, cuando se adentra en una novela mía, conozca y se sienta como en casa, conociendo esos personajes, esos secundarios y demás.
¿Alguna pregunta más? Gallinero. No, que si no seguimos Paco y yo. Y es mucho peor. Bueno, pues la pregunta... Perdona, Dani, has hablado de la influencia literaria y la influencia del cine también, pero ¿qué películas o qué directores? Dirty Dancing. No, influencias, por ejemplo, a mí ahora yo creo que me influyen menos las películas, pero por ejemplo, sí que cuando eres más joven, 12, 13, 15, 16 años, ¿no? Sí que cada película que uno veía dejaba un pozo, ¿no? Hay películas que yo tengo ahí como grabadas a fuego, ¿no? Una de ellas es Blade Runner, que la vi jovencillo, y esa oscuridad, esos paisajes se me quedaron para siempre, y el lenguaje visual que se utilizaba en esa película y demás. Respecto a lo del tema de las novelas negras, yo creo que hay dos películas que en el fondo, consciente e inconscientemente, siempre estoy buscando. Una es Seven, otra es El silencio de los corderos. Son dos películas que si hubieran sido, o la entiendo como una novela o la entiendo como una película, pero sí que son historias o universos donde me encanta adentrarme, ¿no? Es la de la oscuridad humana y demás, además cómo está contado y demás. Son las que, si tuviese que hablar igual que hablamos de escritores de referencia, si tuviera que hablar de pelis de referencia serían Seven y El silencio de los corderos. Van a hacer segunda parte de Blade Runner, no sé si es buena o mala noticia. ¿Alguna pregunta más? No, bueno, pues la obligada. Va a haber, yo sé la respuesta, pero va a haber continuación de Media Hora de Silencio, va a haber una cuarta entrega de Noah Page y Isabel Renner. Yo por mí encantado, no sé, lo podemos meter a votación, hacemos el spin-off de la forense o seguimos con... Pero yo por mí encantado, vamos, habrá, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido. Decirles que ahora les vamos a invitar a un vino. Muchísimas gracias a la librería Cervantes y compañía por habernos acogido. Y ahora es el momento de que el autor se ponga a firmar libros. Muchísimas gracias.